La oscuridad representa el no poder ver la realidad. Y dice la Biblia que nosotros no estamos en oscuridad para que el día que Cristo venga nos sorprenda, que es una sorpresa que no estábamos preparados. Tú y yo podemos morir en cualquier momento y tenemos que estar preparados en nuestro corazón para encontrarnos con Dios, para la vida eterna. Y esa es la importancia que tú estés aquí en este día. Este mensaje es para ti. Dios quiere que estés preparado, viviendo en su luz, que la Biblia nos dice claramente que nosotros somos del día, no de la oscuridad. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Es una alegría poder estar juntos, llegar hasta ustedes el día de hoy. Como iglesia, estar unidos celebrando a nuestro Señor. Les animo a que sigamos adelante, hermanos, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, en estas fechas todo se pinta de Halloween, ¿no? Esta celebración tan conocida en Estados Unidos, que es parte de la cultura americana y cada vez más de la cultura latinoamericana, y vemos que por todas partes ponen brujitas y telarañas, y lo bueno que en la casa no hemos limpiado en una esquina y pues ya parece que estamos en el día. No es cierto. Ves telarañas falsas, ¿no?, de Halloween, y nuestros hijos también. Mamá, yo quiero disfrazarme, quiero ir a pedir dulces, y hay posiciones distintas de cristianos. Algunos piensan, no tiene nada de malo, solamente van a pedir dulces. Y es un tiempo que celebra Halloween, la oscuridad, ¿no? Y estaba viendo el pasaje que nos tocaba justo predicar, y no me voy a enfocar en Halloween, pero voy a enfocarme acerca de que la Biblia nos dice claramente que nosotros somos del día, no de la oscuridad. Y hoy continuamos en este pasaje de Tesalonicenses 5 que dice: el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cristo no nos va a avisar cuando Él venga, pero lo que Él quiere es que su iglesia, a través de las edades, esté preparado y pensando que algún día Dios va a juzgar la maldad y va a poner un fin a este mundo injusto, y que lo que va a permanecer es lo que hagamos conociendo a Dios para la eternidad, independientemente de la venida de Cristo, que es una realidad que va a suceder, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Independientemente de eso, tú y yo podemos morir en cualquier momento y tenemos que estar preparados en nuestro corazón para encontrarnos con Dios, para la vida eterna. Y esa es la importancia que tú estés aquí en este día, porque dice el apóstol Pablo a Timoteo que el ejercicio físico aprovecha para algo, para poco aprovecha en comparación de las cosas eternas y espirituales, pero porque dice que la fe que tenemos en Cristo aprovecha para todo, porque tiene promesa en esta vida y en la venidera. Cuando tú y yo servimos a Cristo y amamos a Dios y tenemos una vida de caminar con Jesucristo, eso nos va a preparar para tener relaciones interpersonales más saludables en nuestra familia, para tener paz interior, para tener paz con otros. Pero lo más valioso es que es para tener paz con Dios, ser reconciliados con Dios, porque nuestro pecado nos ha separado de Dios y nos condena a la eternidad. Y Cristo vino para pagar nuestra deuda con Él. Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio de Cristo, que hemos creído por su gracia. Y en Tesalonicenses nos recuerda que debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor algún día, para su venida. Y dice en el versículo 4 del capítulo 5: pero ustedes, en cambio, está hablando de aquellos que no conocen a Dios, que se van a llevar una gran sorpresa y van a ser apartados de la presencia de Dios eternamente. Dice: pero ustedes, en cambio, hermanos, no están ¿en qué cosa? En la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. O sea, no están en la oscuridad, tú no puedes ver, estás a oscuras, no sabes si apagaran la luz ahorita y de repente creo que estoy abajo con ustedes, en el piso normal, porque acá hay una plataforma donde estoy más alto para que puedan ver a los que guían la alabanza y al predicador. Yo podría caminar sin saber que viene una caída en la oscuridad y me daría bien fuerte, me golpearía en el piso, porque no veo. Cuando uno no ve, cuando uno está en oscuridad, uno está propenso a caerse, a golpearse, a lastimarse. La oscuridad representa
el no poder ver la realidad. Y dice la Biblia que nosotros no estamos en oscuridad para que el día que Cristo venga nos sorprenda, que sea una sorpresa que no estábamos preparados. Todos los días hay gente que enfrenta distintos diagnósticos. Por ejemplo, cáncer es una palabra tan horrible. Cuando el doctor te dice tienes cáncer. En la iglesia tenemos sobrevivientes de cáncer que hemos estado con ellos y hemos orado. Y gracias a Dios, a algunos Dios les ha levantado. Tenemos también personas que tristemente han partido con el Señor y que nos hemos dolido y hemos llorado por su partida. Pero solamente es una cita al doctor que el doctor te dice tienes cáncer. Y eso cambia tu vida porque ya no ves la vida igual. Estás pensando quizá en comprarte una casa o en mejorar tu posición económica o social. Pero el doctor te dice que tienes cáncer. ¿Qué importa el dinero? Lo que importa en esos momentos es, Señor, yo quiero estar, Señor, ten misericordia, sáname. No me importa si tengo mi casa o mis papeles o mi carro o si prospero. No, lo único que quiero es más tiempo para abrazar a mis hijos, para abrazar a mi madre, para abrazar a mi familia, para estar con ellos, para servirte, Señor, porque no lo he hecho. ¿Estamos de acuerdo que cambia la perspectiva? Cambia nuestra perspectiva cuando algo así se nos dice. Entonces la Biblia dice que no estamos como cristianos en oscuridad para que el día de la venida de Cristo o el día que nos enfrentemos con la muerte nos sorprenda como cuando viene un ladrón que no nos avisa. Por eso, querida iglesia, prepárate. Ahí que estás sentado en tu lugar, este mensaje es para ti. Dios quiere que estés preparado, viviendo en su luz, en conocimiento de quién es Él y viviendo en la luz de una vida que le agrada a Dios. Dice el versículo 5, ustedes, está hablando de los creyentes, no de los que no han creído en Cristo. Si alguien entre ustedes no ha entregado su vida a Cristo, quizás estás aquí porque tienes una necesidad en tu corazón, te felicito. Quizás estás aquí porque estás probando y quieres averiguar, excelente lo que estás haciendo. Cualquier pregunta, estamos para servirte. Quizás estás aquí porque tu esposa te trajo, porque tu esposo te dijo que la acompañaras a la iglesia o porque tus padres te dijeron que vinieras. Pero el meterte a una iglesia no te hace cristiano, así como tampoco el meterte en un car wash te hace carro. No vas a salir del car wash haciendo run, 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 ¿verdad? Porque si no te van a meter al manicomio. Si te metes en una caja de galleta gigante, así de paquetería de galletas, no te conviertes en galletas. Si te metes en un edificio cristiano, en una iglesia, no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es nacer de Dios, tener un encuentro con Dios en el que le entregas tu vida y le dices, Dios, yo quiero conocerte y que guíes mi corazón. Creo en ti, confío en ti. Y la Biblia dice que ustedes, los que han recibido a Cristo, son hijos de la luz y del día. Son expresiones. Está diciendo, al decir son hijos de la luz y del día, no significa que tu mamá se llama Luz. A lo mejor sí se llama Luz. Hay algunos, yo he conocido la señora Luz, algunas sí se llaman. Cuando habla de que somos, se refiere a que pertenecemos. Cuando alguien es de un lugar, se identifica con ese lugar. No sé de qué lugar seas tú. Si es de Guadalajara, Jalisco, y por eso hueles a pura tierra mojada. Si a lo mejor eres de Puerto Barrios, Guatemala, o quizá eres de Cali o de Bogotá, Colombia, o eres de alguna ciudad de Honduras o del Salvador, uno se identifica y esa es mi identidad, es mi pueblito, mi ranchito, ¿no? Y uno se siente parte. Cuando los mexicanos, cuando es el 16 de septiembre y de repente entra un mariachi con el son de la negra, y se te sube lo mexicano, ¿no? Dices, ay, qué bonito la música con la que crecí escuchando, y te dan ganas de agarrar tus comidas típicas, tus tostadas, tus tamales. Piensas en los tacos, ¿no? Mexicanos, porque nos identificamos. Y la Biblia nos dice que algunos con el fútbol son súper fanáticos, ¿no? O sea, hasta se pelean por, si yo te digo, a ver, háblame del América, háblame de las Chivas. Algunos van a decir, no, háblame de las Chivas, háblame del equipo favorito tuyo que tú tengas de fútbol. Algunos de ustedes empiezan a hablar y hasta se les sale por los poros, ¿no? No le han hablado a nadie de Cristo en el año pasado, pero te digo, háblame de tu equipo de fútbol y nadie te puede parar, ¿no? Entonces, eso es pertenencia y es identidad. Y la Biblia dice que nuestra identidad, no pertenecemos a la oscuridad ni a la noche, sino que nuestra identidad está en el día y en la luz. Obviamente está utilizando una metáfora para hablar de que pertenecemos a las cosas que están ajenas
de lo que es confuso, de lo que es pecaminoso, de lo que es oscuro, de lo que es diabólico, de lo que Dios desprecia. Uno puede ver en esta imagen el día y la noche, ¿no? En un mismo lugar, el día y la noche. En la noche y en la oscuridad generalmente hay frío, generalmente hay confusión, generalmente hay miedo, hay temor, que no te vaya a salir algún animal salvaje y no lo puedes ver. Y como no puedes ver, tienes temor porque no sabes lo que está allí afuera que puede dañarte, que puede causarte alguna aflicción. Y en el día y en la luz por lo menos ves lo que está a tu alrededor. Sientes el calor del sol, no estás sufriendo la frialdad de la noche. Y la Biblia dice, es una imagen que nos muestra que nosotros no pertenecemos a la noche y a la oscuridad. En la noche y en la oscuridad hay pecado, hay confusión, hay maldad, hay odio, hay rencor, hay infelicidad, hay falta de gratitud, hay amargura, hay pecados contra otras personas, hay deshonestidad. Y en el día y en la luz hay verdad, hay vida, hay paz. La noche, la oscuridad representa no ver bien la realidad, el pecado y vivir fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice que tu identidad, si tú estás aquí, querido hermano, hermana, y amas a Dios, ¿cuántos aman a Cristo en este día? Amén, gloria a Dios. Amamos a Cristo, ¿por qué? ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero, por su gracia, y porque Él ha transformado nuestras vidas, ha sido paciente con muchos de nosotros. Dios ha sido increíblemente misericordioso y paciente, que ni teniendo 7 vidas podríamos pagar la gracia de existir, de vivir, de tener perdón de pecados y vida eterna, asegurado que algún día vamos a estar en su presencia, alabándole ante su trono, glorificándole con todo nuestro corazón y gratitud, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, y no existiríamos ni siquiera para pensar que existimos si no fuera porque Él nos hizo existir. Y la Biblia nos dice que el pecado nos separa de Dios, es algo oscuro, es algo que no agrada a Dios. Y en Tesalonicenses, en el versículo 7, continúa diciendo, los que duermen, generalmente de noche duermen. Y dice, no, pastor, no es cierto, yo tengo un night shift, ¿no? Yo trabajo en la noche. Bueno, es raro, ¿no? Los que duermen de noche duermen. Ahora hay luz eléctrica que permite eso. En el tiempo de la Biblia no había luz eléctrica. Te levantabas con el gallo que te cantaba y con la luz del día. Y cuando se apagaba la luz de la noche, la luz del día, porque llegaba la noche, pues era tiempo de prepararse para ir a dormir, porque la vela no te iba a durar mucho. Así era antes. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan, generalmente se emborrachan de noche, ¿verdad? No creo que mucha gente sea descarada de decir, ay, me voy a poner hasta atrás bien borracho aquí a plena luz del día, porque es algo que avergüenza la gente que se refugia o que Dios ayude a las personas que están lidiando con las adicciones y con el alcohol, porque es una vida horrible que te tiene atrapado. Pero la Biblia dice que Cristo tiene el poder de liberarnos, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios tiene el poder de liberarnos, y la Biblia dice que si el Hijo de Dios nos liberare, seremos verdaderamente libres. Necesitan buscar ayuda a aquellos que se encuentran en las adicciones. Pero fíjate que habla la noche como dormir y como la gente que hace cosas malas. Y la Biblia dice que no somos de la noche. ¿Qué significa? Que no estamos dormidos espiritualmente hablando, que estamos alertas y conscientes que la vida es breve, ¿verdad? La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo la cura. Estamos súper conscientes de eso y vivimos una vida conscientes de que debemos vivir para Dios. No estamos dormidos. Hermano, no estamos dormidos. Checa si el que está al lado tuyo está dormido, si no, dale un codazo en amor, en el amor del Señor. Muchas veces la gente se duerme en sus laureles y pensamos que no importa nuestra vida, que Dios no tiene planes para nosotros, que no importa si desgastamos nuestra vida en tonterías, en el pecado, perdiendo el tiempo. Sí importa, porque Dios te ama, porque Cristo dio su vida por ti. Tú eres importante para Dios y Dios quiere que vivas en la luz, que sepas que tu identidad es vivir en la luz, no hacer cosas ocultas que no agradan a Dios, ni viviendo en el pecado. Entonces, cuando la Biblia dice que no somos de la noche ni de la oscuridad,
está refiriéndose a que nosotros no vivimos vidas dormidos espiritualmente, sino estamos alertas. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, velad y orad, ¿verdad? Para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces no están alertas algunos y están viviendo en pecado. Eso es lo que no debemos ser, vivir dormidos espiritualmente y entregados al pecado. ¿Por qué dice la Biblia que somos de la luz y del día? Porque la luz alumbra, la luz disipa las tinieblas, hace posible ver la luz. La luz da confianza, da paz. Hay gente que todavía ya están bien grandes de edad, pero se duermen con la luz prendida o una lucecita prendida. Yo no sé si hay alguno aquí, porque le da miedo la noche. Desde niños no superaron ese temor. La luz da confianza, da paz, da seguridad, inclusive nos da alegría. A veces sale el sol en la mañana, los pajaritos salen a cantar y es algo que te trae alegría. Nada más que no salgan tan temprano, ¿no? Cuando en tu día de descanso, a las 4:30 de la mañana a veces. ¿Por qué están haciendo eso los pajaritos? Porque están como contentos, ¿no? Comenzando su día, se nota alegría en ellos. La luz trae alegría en nuestras vidas. Y así es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestras vidas disipa las tinieblas, descorre la oscuridad, quita la ignorancia de quién es Dios y de nuestro propósito. Nos da confianza, nos da paz, nos da seguridad y nos da alegría, transforma. Dice el salmista, has cambiado mi lamento en danza, de alegría, de brincar. Señor, has sido tan bueno conmigo, decía el rey David. ¿Qué debemos hacer para vivir de una manera consecuente con nuestra identidad como hijos de luz, como personas que vivimos y pertenecemos a la luz de Dios? En primer lugar, sigue a Cristo. Si tú no te has encontrado con Jesús y nunca has confiado en Él, de decirle, Dios, estoy cansado de dirigir mi vida a mi manera. O sea, piensa en tus decisiones sin Dios, a dónde te han llevado. Quiero que hagas un análisis, un examen a tu vida. Cuando tú has dejado fuera a Dios de tu vida, ¿a dónde te ha llevado eso? ¿A dónde ha conducido eso tu vida? ¿Y a dónde te ha conducido en tus emociones y en tu corazón el estar lejos de Dios? Si somos sinceros, de verdad no es algo nada bueno estar lejos de Dios. Nos ha llevado quizá a la soledad, al rencor, a refugiarnos en una adicción, al pecado. La paga del pecado es muerte, pero lo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el libro de Romanos 6:23. Sigue a Cristo. Si no le has entregado tu vida, ¿qué impide que hoy sea el día que tú le digas, Dios, yo quiero comenzar a seguirte, yo quiero creer en ti por la fe? No puedo seguir así con esta incertidumbre. ¿Será que Dios me oye o no? ¿Será que es real esto que dicen aquí en la religión? ¿Será? Tienes que comenzar a decirle, Dios, si tú existes, yo quiero conocerte. Yo asumo que hubo alguien que hizo el mundo, que tú eres poderoso, me dicen que tú me amas y que mi corazón se puede conectar contigo. Si tú estás ahí, me escuchas, ayúdame, Dios. Y comienza a buscar a Dios y comienza a agarrar tu Biblia y comienza a leer el Evangelio de Juan, la carta de Filipenses. Comienza a leer tu Biblia, deja que lo que lees transforma tu corazón y conoce a Dios. Y quizá tú dices, no, hermano pastor, yo hace tiempo entregué mi vida a Cristo, pero la verdad es de que no le sigo a Cristo diariamente. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. O sea, tengo ganas de pecar, pero voy a obedecer a Dios. Tengo ganas de estar pensando en lo mal que me hicieron, que me traicionaron, llenarme de coraje y de rabia, a lo mejor agarrar una botella o refugiarme en alguna droga, pero no voy a hacer eso, no voy a dar cabida en mi corazón porque quiero seguir a Cristo, poner los ojos en Jesús y negarme a mí mismo. Tengo ganas de dar unas cachetadas a esta persona o tengo ganas de ponerlo, que sepa quién soy y lo que me hizo, pero ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a seguir a ti. Niéguese a sí mismo. No tengo ganas de ir a la iglesia, ni conectarme, ni ver a nadie. Estoy en la depresión y además ayer nos peleamos. ¿Ya para qué voy a la iglesia? Pero yo sé que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene algo especial para mi vida que decirme hoy, para animarme en la fe, para que retome el camino y ponga los ojos en el Señor. Así que niéguese a sí
mismo. Tome su cruz. A veces no, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice Jesús? Y sígame. Seguir a Jesús es que ponemos los ojos en Él. ¿Y cómo ponemos los ojos en Jesús? A través de la oración, a través de conocerle en su palabra, a través de la obediencia, a través de buscar las cosas espirituales de Dios. Sigue a Cristo diariamente en primer lugar. Mira lo que dijo Jesús tan hermoso en Juan capítulo 8. Dice, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. Los primeros hospitales construidos por el cristianismo. Las primeras universidades construidas por la fe cristiana. Los mayores donantes en momentos de dificultad en el mundo, de huracanes, de terremotos, de tragedias naturales, los que están allí sirviendo, inclusive que dejan sus países y se van a lugares del tercer mundo a ayudar, la mayoría cristianos, personas que tienen una profunda motivación en su corazón de mostrar el amor de Dios o que están agradecidos con Dios. ¿Cuántos hogares Dios ha sanado en iglesias cristianas? ¿Cuántas familias a punto de destruirse? Ahora, familias destruidas sí, y aún dentro de iglesias cristianas puede pasar, si se comportan como no cristianos y no buscan de Dios. Con uno de los dos cónyuges que quiera hacer la voluntad del diablo y que quiera adulterar y pecar y tirar a la basura el matrimonio, ya ese matrimonio se fue por la coladera, pero eso no fue culpa de Dios. Pero ¿cuántos matrimonios hay reconciliados por el poder de Jesucristo? Un montón. Mi papá en México era abogado. Yo también soy abogado de profesión, de entrenamiento, antes de que Dios me llamara al ministerio. Y muchas personas, cuando se enteraban que mi papá era abogado, a veces le pedían ayuda porque querían divorciarse. Y le decían, ¿y cuánto me cobra por divorciarme de mi vieja? ¿No? ¿Cuánto me cobra? Y mi papá se juntaba con ellos, con mi mamá también, y les compartían de que había alguien que podía ayudarles. Había alguien que podía ayudarles a perdonar, a sanar, a restaurar su familia, que sus hijos no crecieran separados, y ese alguien era Jesucristo que les amaba. Y gente que llegó con mis padres, con mi papá, para divorciarse porque era abogado, terminaron. No era bueno para él, para la chamba, ¿verdad? Pero el propósito de él no era hacer dinero. Gracias a Dios, porque mis papás nos dieron ese valor que lo más importante en la vida es hacer la voluntad de Dios. Y Dios sanó matrimonios a través de eso. Pero, ¿qué sería del mundo si no hubiera valores cristianos? Si todo se tratara de si la vida se trata de, vamos a ponernos en el plano más salvaje, ¿no? ¿Qué hacen los animalitos? Los lobos, los osos, las hienas, los leones. Matan a un venado porque tienen hambre. Se lo quieren tragar, comer, lo devoran, le arrancan los... ¿Has visto esos programas de Discovery Channel? Y llega otro felino, otro animal de otra especie o de otra camada y quiere comer eso y se agarran a pelearse los leones salvajemente para decir, no, este marco, este es mi territorio y este es mi venado que yo maté y no lo vas a comer. Si así fuera la vida, si Dios no existiera, si no existiera la fe en el Señor, ¿qué haría la gente si ya estamos en el hoyo como mundo? Pues me gusta su casa, se la quito. Me gusta su carro, se la quito. Tiene el reloj que me gusta, pues lo mato porque, le pagaron 100 pesos, le doy un balazo, me quedo con los 100 pesos. Así hacen los pandilleros y los carteles de la droga. No, pues le secuestro a su hijo, le hago esto, le hago lo otro. ¿Y cómo la gente viviría como animales sin ningún afecto natural, como dice el libro de Romanos, desobedientes, implacables, sin afecto natural, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias? Porque las cosas invisibles de Dios, el Dios que no podemos ver, dice Pablo, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Porque al ver la creación se dan cuenta que tiene que haber un creador inteligente que hizo la vida, porque la vida no puede provenir solamente de la materia, tiene que haber un ser inteligente que creó la inteligencia que el mundo contiene. Y dice Pablo que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice que se envanecieron en sus necios razonamientos, comenzaron a adorar a la creación en vez del Creador, y por eso Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, inmundicia, de desobedientes a los padres, desleales, implacables,
sin afecto natural, que se entregan a la inmoralidad sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, gente abusando de otros. Todo eso dice el libro de Romanos en el capítulo 1. Es un pasaje tremendo. Si nunca lo has leído, saliendo de la iglesia, ve y lee Romanos capítulo 1. Y así está mucha gente. Y uno se pone a pensar, qué valioso lo que tenemos en mi familia, lo que tengo en mi vida, que es Jesucristo. Qué valioso, porque verdaderamente Jesús es la luz del mundo. Vivimos en un mundo salvaje, en un mundo de pecado, en un mundo donde la gente piensa que el que no tranza no avanza, en un mundo donde los hijos corren a su mamá, la tiran a la calle y venden la casa para tener más dinero, donde los hermanos se pelean por la herencia, donde el que se pasa de listo pisotea los derechos de la otra persona, donde alguien puede llegar a un niño inocente dentro de una familia y abusarlo sexualmente. Vivimos en un mundo de tinieblas y de oscuridad. La crisis de los opioides en Estados Unidos y en el mundo, de la metanfetamina, una droga tan adictiva que con una vez te agarra y te engancha y necesitas salir corriendo a buscar ayuda. Si hay alguien entre nosotros que batallas con eso, Dios te está diciendo que hay solución y que hay salida y que Cristo te puede ayudar. Necesitas congregarte, buscar ayuda, buscar una organización que puede ayudarte. Pero hermanos, y la gente allá, los carteles matándose por eso, contratando chamaquitos de 14, 15, 16 años, chibolos, o no sé cómo le dicen en otros lugares, ¿verdad? Gente que los agarran y les ponen una metralleta K-47, una camioneta nueva, y no saben que en 3 meses o 6 meses los van a balacear y matear, y luego van a conseguir a otros y a otros y a otros, y mientras los jefes se llenan de billones de dólares sin paz, porque en cualquier momento se los echan. Un mundo salvaje de animales, un mundo de gente implacable sin afecto natural. Hermanos, ¿pueden ustedes ver la oscuridad del mundo en que vivimos? ¿Pueden ustedes ver que en el Super Bowl ponen a Cardi B y a Beyoncé y otros y todos, qué orgulloso me siento que la que estuvo haciendo el show del Super Bowl es hispana? Qué orgulloso me siento que Bad Bunny ganó los premios. Oh, wow, porque él es hispano. Y escuchas la basura de la letra que están cantando. Estaba yo en un gimnasio hace como 3 años atrás y había una canción de Ariana Grande que a muchas jovencitas les llama la atención. Y I want it, I like it, I want it, I like it. Y se veía como un striptease, se veía algo súper inmoral, que todo se trata de dinero. A veces se para un carro al lado y tienen la música pum, pum, pum. Y están con el hip hop. Y las letras que están diciendo en el hip hop, puras groserías y que lo voy a matar y groserías. Y uno ve eso a un lado, al otro, ves cómo está tu familia destruyéndose y dices, de verdad que el mundo en el que vivimos está en oscuridad y en tinieblas. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Léelo conmigo. Después de que dice, Jesús les dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y sabes qué? A toda la gente se le van a cerrar sus ojos y se le va a apagar la luz algún día, porque se van a morir y le van a dar cuentas al Dios que hizo la vida, al Dios que es santo, que es todopoderoso y que es justo. Y tendrán que dar cuentas de todo lo que hicimos en esta vida, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y la luz de la vida, el único que puede dar vida eterna al corazón, que puede cambiar el corazón del hombre en pecado y restaurarle, se llama Jesucristo. Él es la luz de la vida. Y la Biblia dice que nosotros no pertenecemos más a las tinieblas y a la oscuridad, sino que pertenecemos al día y a la luz. Esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Y la Biblia nos dice que ustedes, dijo Jesús, vosotros, ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de un cajón y se tapa abajo de la cama para que no la vean, sino dice que se pone en lo alto para que alumbre a todas las personas en la casa. Dice que una ciudad en una colina no puede ocultarse porque en la noche todos prenden linternas y prenden lámparas, velas. Y dice que se ve la montaña que está brillando porque está lleno de gente con luz. Y esa luz, esa montaña, somos la iglesia de Cristo.
Eso es lo que necesitamos, dejar la luz de Cristo brillar en nuestras familias, que cuando te reúnes con tus hermanos, tus primos, no te comportas igual que ellos, que sacan la botella de Cuervo y la botella de tequila y ahí tú participas y luego están de carcajadas, con groserías. Sé diferente, sé luz para Cristo. Jesús dijo, la luz vino al mundo en Juan 3:19, pero los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así está la gente. Cristo vino y está disponible a todo aquel que lo quiere recibir, pero la gente ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Hay un pasaje que quisiera desglosar muy interesante en Hechos 26, donde el apóstol Pablo narra su conversión a Cristo y dice que la orden que Jesús le dio fue esta, porque Pablo perseguía a los cristianos, pensaba que el cristianismo era una mentira, que Cristo no era el Mesías, pero tuvo un encuentro con Cristo que lo transformó. Y decía Pablo que Dios le dijo esto: te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad. ¿Qué quiere Dios de la gente que no conoce a Cristo a nuestro alrededor? Dígame, hermano, ¿qué quieren? ¿Qué quiere Dios hacer con ellos? Que les compartamos del amor de Dios, del evangelio. ¿Con qué propósito? Para que abran sus ojos. ¿Y para qué? Para que no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Y mira lo que dice el siguiente párrafo. Dice, cuando habla y dice que no caminen en la oscuridad, la siguiente parte del versículo dice, bajo el poder de Satanás. O sea que caminar en la oscuridad, la Biblia nos dice, el pasaje en Tesalonicenses que estamos leyendo, que no somos de la noche ni de la oscuridad, sino del día y de la luz. Caminar en la oscuridad, cuando vemos este pasaje en Hechos 26, es sinónimo con estar bajo el poder ¿de quién? De Satanás. ¿Quién es Satanás? El enemigo de nuestras almas, nuestro adversario, el padre de mentira. Recuerden que la influencia de Satanás puede ser diabólica, como en la brujería, como lugares donde se escuchan ruidos, hay opresión diabólica. Si existe eso, existe y es algo horrible. Pero también Satanás trabaja en formas más imperceptibles, camuflajeado, que es a través de su influencia en el pecado. Satanás se rebeló contra Dios, es padre de mentira. Le dijo a Adán y Eva, el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Y en realidad lo que quería era que el ser humano perdiera el acceso a la vida eterna, al árbol de la vida, a la presencia de Dios. Es padre de mentira. Él siembra discordia entre hermanos. Decía Pablo que él perdonaba a alguien entre los corintios que le había causado daño. Dice, al quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y dice que lo hace para que Satanás no gane ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo dice que Satanás busca traer división en la iglesia de Cristo, en la familia, traer división y odio. Entonces, cuando dice que no camine la gente que no conoce a Cristo más en la oscuridad, bajo el poder de Satanás, está mostrando que estar en la oscuridad, que nosotros no pertenecemos a la oscuridad, no somos de la noche, significa no estar bajo la influencia ¿de quién? De Satanás, del diablo. ¿Y cuál es su influencia? Rebeldía contra Dios, creer las mentiras, alejándonos de Dios, traer discordia, traer orgullo, traer odio, sentir sus acusaciones y sentir que somos basura, que no valemos nada, estar ahí atirados, deprimidos, en vez de dejando la luz de Cristo brillar, que dice la Biblia que nosotros resplandecemos como estrellas en el firmamento, en medio de una generación torcida y perversa. Dios quiere que seas como una estrellita brillando ahí en tu trabajo, brillando en tu escuela, brillando con tus hermanos, con tu familia, con tus padres. Que dejes la luz de Jesús. Es como una estrella brilla y ves que a veces parpadea o ves su luz firme en el firmamento. ¿Por qué? Porque esa luz de esa estrella se deja ver, no se puede ocultar. Y la persona que pasa tiempo orando, leyendo la Biblia, pero la mayoría pasa tiempo viendo series de Netflix, viendo las telenovelas, no tiene nada de malo querer entretenerte y ver algo que te entretiene. Somos humanos, pero el problema es cuando haces tiempo para todo, menos para crecer en la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de Dios. Pues obviamente, como no pasas tiempo en oración y leyendo la palabra,
lo que sale de ti no es Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón se llena de lo que escuchas, de lo que oyes, de lo que te llenas. Y Dios quiere que salgan de la oscuridad bajo el poder de Satanás. Y la siguiente parte, la tercera parte de este versículo 18 de Hechos 26 dice: para que sigan a Dios, crean en mí, dice Jesús, y reciban así el perdón de sus pecados y una herencia de la vida eterna en el pueblo santo de Dios. Y eso significa venir a la luz, para que sigan a Dios. ¿Qué es estar en la luz? Somos de la luz, somos del día y no de la noche. Significa que seguimos ¿a quién? Seguimos a Dios en nuestra manera de vivir. Creemos en Jesús, confiamos en Jesús, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nos ha dado poder para vivir una vida diferente a los demás, no una vida igual que todos los demás, en la esclavitud de la depresión, del pecado, de las mentiras de Satanás. Dice, para que reciban el perdón de pecados y una herencia. ¿Y cómo debe ser el pueblo de Dios? Santo, apartado del pecado y apartado del mal y apartado para pertenecerle a Dios. Entonces, en primer lugar, ¿sigue a Cristo a veces o diariamente? Diariamente. Si quieres vivir en la luz, sigue a Cristo diariamente. Aparta el tiempo. Si no apartas el tiempo para leer tu Biblia, para orar, para congregarte, conectarte en los grupos de vida, vas a seguir igual. Si ya entregaste tu vida a Cristo, examina periódicamente si tu vida agrada al Señor. Y el libro de Efesios, sobre todo entre el capítulo 4 y 5, nos habla mucho sobre lo que es vivir en la luz. Lo que nos dice Tesalonicenses, que no somos de la noche ni de la oscuridad, sino de la luz y del día. En Efesios 5, 7 al 8 dice: no sean partícipes con la gente que no conoce a Dios, como los gentiles que no conocen a Dios, las naciones que no tienen una relación con Dios. No sean como ellos, anden como hijos de luz. Dice la Biblia, Dios habla hoy: pórtense como quienes pertenecen a la luz. Por eso, en mi casa, nosotros no celebramos Halloween. Hay iglesias en Estados Unidos que es muy común que hacen trunk or treat, que sirven dulces para conectarse con la comunidad, porque es muy común ya en este país, entre los cristianos de Latinoamérica, no sé si siga siendo así o ha cambiado, tiende a ser muy común que decimos: no, Halloween es una fiesta del diablo, diabólica, porque celebra la brujería, la hechicería, ponen brujas, ponen cosas oscuras, y no necesitas tener ni 7 años para darte cuenta que esas cosas son feas, ¿no? Que pertenecen a la oscuridad. Y los creyentes en México tenemos muy claro eso. Es como, allá hay Día de Muertos en México, ¿no? El 1 de noviembre, y ponen altares. Me decía mi esposa que allá en su familia ponían altares porque murió el abuelo, le ponían cierta comida, cierto incienso. ¿Algunos de ustedes vienen de una tradición así? Levante la mano, sí. Es común, Día de Muertos, ¿no? Y que como si los muertos pudieran venir y decir: ay, mi platillo favorito, el mole poblano, voy a bajar. Qué rico, ¿no? Pues, y luego al final, ya que se acababa todo, la gente se lo echaba porque nadie vino a comérselo. Pero ponían sus altares, Día de Muertos, y es algo que realmente eso es espiritismo, ¿no? Es querer comunicarse con los muertos. La Biblia dice que los muertos nada saben, en el libro de Eclesiastés, claro, de lo que sucede aquí. Es diferente cuando Dios manda a Elías y a Moisés en la transfiguración en Mateo 17 para dar testimonio de Cristo. Pero en realidad la Biblia nos dice: consultará el hombre a los muertos por los vivos, no consultará a su Dios. Y por ejemplo, uno ve en Halloween, algunas iglesias hacen eso con el afán de conectarse con la comunidad. Porque los niños inocentes en Estados Unidos es una fiesta cultural. No es que quieran adorar al diablo, sino... Y piensas en el Halloween y realmente suena algo divertido disfrazarse. A un niño, ¿tú crees que para un niño no es divertido? Hasta para los adultos, ¿no? El otro día vi unas personas así y venían disfrazados de Mario Bros, y los niños también, puros disfraces bonitos, y lo veías y se veía divertido lo que estaban haciendo. La pregunta: ¿es pecado disfrazarse? Que nuestros hijos se disfracen de no sé, nuestra hijita de princesa o de mariposita, el hijo de un dragoncito, no sé, de Mario Bros. ¿Qué tiene de pecaminoso eso? Pues eso no tiene nada de pecaminoso.
¿Qué tiene de pecaminoso que te toquen la puerta y les des un dulce? No tiene nada de pecaminoso. Estás conociendo a tus vecinos, les puedes compartir de Cristo. Y hay iglesias que piensan así. Pero en mi corazón yo lo veo claramente y no creo que la Biblia es clara en eso. Eso en sí no es malo. El problema es el contexto en el que se da. Que era una fiesta entre los celtas en Inglaterra y Francia que pensaban que marcaba el fin de la cosecha, el fin del invierno. Samhain se llamaba la fiesta, y creían que se derribaba la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos. Por eso en México hay estas prácticas del Día de Muertos, y lo que pensaban es que se disfrazaban para que no vinieran los muertos o los espíritus malos que podían salir en ese día, y hacían prácticas de hechicería, dizque para protegerse de los muertos. Después vino el cristianismo, que conquistó el corazón de muchos, entre ellos el emperador romano, y la iglesia cristiana se hizo una religión imperial en la época medieval. Y alrededor del año 835, me parece, si no me estoy mal recordando, se empezó a celebrar el Día de Todos los Santos. Por eso en inglés se llama All Hallows Eve. De ahí viene la palabra Halloween. La palabra Halloween no viene de algo diabólico. La palabra Halloween viene del cristianismo. Hallows, por ejemplo, en inglés, en la Biblia Reina, King James Bible dice, Our Father who is in heaven, o algo así. Dice, Hallowed be thy name, ¿verdad? Santificado. Hallow significa santificado. Halloween es All Hallows Eve, así como Christmas Eve antes de la Navidad, la Nochebuena. El Hallows Eve es antes del Día de Todos los Santos, donde se recordaba a los mártires que murieron por causa de la fe en Cristo. Qué interesante, ¿no? La iglesia católica medieval lo cristianizó, esta fecha pagana, donde se hacía brujería, y se hizo una fecha que en vez de recordar o pensar que se quitaba el mundo de los vivos y los muertos, solamente era celebrar a los que murieron en Cristo. De ahí viene la palabra Halloween, viene de una palabra cristianizada. Sin embargo, en nuestros tiempos no vemos que la gente esté recordando la vida de San Agustín de Hipona, la vida de mártires como Justino Mártir, la vida de personas como Policarpo, que fue entregado para ser quemado y dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal, ¿cómo habría de negar a mi rey y señor? No estamos recordando la vida de los mártires. La gente se está disfrazando de brujitas, ¿verdad? Y está haciendo las pócimas y la nariz así chueca con su verruga, ¿no? Y está una bruja haciendo pócimas, invocando espíritus. Entonces, ¿qué celebra Halloween? Estamos de acuerdo que celebra la oscuridad, ¿verdad? ¿Dios es vida o es oscuridad? ¿Dios es luz o Dios es oscuridad? Dios es luz. Halloween celebra oscuridad, Dios es luz. Halloween celebra la muerte. ¿Usted ha visto las calacas colgadas de las casas y calaveras y eso? Sí, celebra la muerte. Dios es vida, ¿sí? Celebra el terror y el horror. Dios es paz y bondad. Todo lo contrario de lo que es Halloween en nuestra cultura es lo que es Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer un cristiano? O sea, yo sé que está divertido por ejemplo, si nos disfrazáramos de Robin Hood y llegáramos, y domingo que nos disfrazamos todos. ¿Y de qué veniste, hermano? De Capitán América. Y yo de Batman, y tú de Superman. Y es divertido, no tiene nada de malo eso. Pero el problema es el contexto de que es una fiesta que exalta las tinieblas. Y yo creo que como iglesia es una oportunidad para enseñarle a tus hijos, en estas épocas que todo está decorado de Halloween y que algunos salieron a pedir dulces, y es una época de decirle: hijos, en nuestra casa queremos honrar a Dios. ¿Quieren disfrazarse? Bueno, nos vamos a disfrazar el 1 de marzo. ¿Sí? Vamos a hacer una fiesta de disfraces de la iglesia, todos 1 de marzo, de superhéroes, ¿no? O no sé, de lo que tú quieras. No tiene nada de malo disfrazarse. El problema es que es una fiesta que representa las tinieblas. Y la Biblia dice que nosotros no somos tinieblas, sino que somos, ¿qué? Luz en el Señor. ¿Qué dice la Biblia? No hagas conforme a las hechicerías de los otros pueblos, porque son las naciones que el Señor va a arrojar de su presencia, de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el cristiano, que el pueblo de Dios sea diferente. Y Dios a la brujería le llama abominación. Contactar espíritus
hacer brujería, hacer hechicería, es algo que abre puerta al diablo y que destruye horrible la vida de las personas. Porque Satanás no es un juego. Es de verdad, Satanás y sus demonios existen. Y él es el enemigo que, como dice Juan capítulo 10, del que no es el pastor de las ovejas, dice que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Dice la Biblia, examinen qué es lo que agrada al Señor, no participen de las obras sin fruto de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Repréndanlas, deséchenlas. No voy a participar de los frutos de las cosas de las tinieblas porque no tiene nada que ver con la luz de Dios. Examinar es evaluar si algo es aceptable y correcto. Evalúa tus pensamientos y tus valores. Es que yo voy por este candidato y pues yo creo que está bien, no sé, que está bien el matrimonio homosexual. Ahora, los homosexuales tienen derecho a visitas y herencia, pues cada quien Dios le da la vida para hacer lo que le da la gana, ¿no? O sea, Dios te da la oportunidad de tener libre albedrío. No significa que todo lo que tú hagas es correcto, pero no significa tampoco que nosotros sí vamos a apoyar esta causa, aunque Dios le llama abominación, aunque dice la Biblia que no es natural, que biológica, anatómicamente y en la vida no conduce a vida y que es algo fuera de orden, pero es que pobrecitos, ámales. Siéntate con ellos, toma un café, pregúntale cómo está, háblale del Señor, dile que Dios les ama, pero no significa que celebres y aceptes el pecado. Es como una persona que dice, es que yo tengo debilidad por las mujeres y tengo a mi esposa, pero pues uno sabe que es débil. Ay, sí, te entiendo. Vamos a celebrar el orgullo del adulterio, porque tú haces lo que sientes en tu corazón. No haríamos eso, ¿verdad? Diríamos, Dios te ama, Dios quiere que dejes el adulterio, te respetamos como persona, pero el adulterio estás quebrando la confianza de tu esposa y no es algo correcto ante los ojos de Dios, porque es algo que no es natural. ¿Sí? ¿Alguien batalla con eso? No importa, aquí estamos para ayudarte. Todos pueden batallar y ser tentados con distinto pecado, pero el cristiano no exalta y dice, ay, qué bonito estuvo el Super Bowl, cómo bailó tal persona, totalmente estuvo increíble el baile que hicieron, todo inmoral, mostrando a las mujeres de una manera equivocada, de una manera sensual, inmoral, y tú dices, qué orgullo me siento de ser mexicano o de ser hispano, ¿no? Me siento tan orgulloso de J-Lo y cómo bailó. Pero son cristianos, pero se sienten muy orgullosos porque ella es hispana y porque estuvo en esa plataforma y lo que hizo fue una inmoralidad. Ah, pero es que voto por esta persona a favor del aborto, aunque sea asesinar bebés, y yo sé que hay causas que cada quien defiende, pero no importa porque yo creo en estos derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que somos cristianos, que vivimos un cristianismo de labios para afuera, pero nuestra mente no está moldeada por la verdad de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, no se amolden a la forma de pensar de este mundo, sino sean transformados por renovar sus pensamientos. Tus pensamientos y tus valores reflejan si estás en la luz o en la oscuridad. ¿Cómo es tu comportamiento, tus acciones con la gente que te rodea? Apártate, hermano, hermana en Cristo, de las cosas de las tinieblas si quieres estar en la luz. Quiero ir rápidamente, nada más te voy a mostrar una lista de pecados que el libro de Efesios habla de no tener nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿De qué está hablando el libro de Efesios? Tú puedes ir a tu casa terminando el mensaje o ahorita mismo si lo estás viendo en línea y vas a Efesios 4:17 al 5:20 y lee el tipo de cosas que pertenecen a la oscuridad y que no son de la luz. En el 4:19 habla de inmoralidad. El que robe ya no robe más, no hurte más, habla de integridad. El 4:25 habla de que nos quitemos, que hablemos verdad con el prójimo, que nos apartemos de la mentira. El 4:26 al 27 dice, si se enojan no pequen. El enojo puede llevar al pecado y da lugar al diablo. En el versículo 28 habla ahora sí, el que roba no hurte más, habla de deshonestidad o falta de integridad. El verso 31 dice, quítense de vosotros amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. ¿Cómo estuvo la situación en tu casa esta semana? Si hay muchos gritos, bájenle al volumen, siéntense a hablar, traten de buscar ayuda. Aquí en la iglesia hay coaching matrimonial, trata de resolver. Quítense de ustedes amargura, ira, enojo, gritas, calumnias y malicia. En el 5:3 habla de desechar la inmoralidad sexual.
En el 5:4 habla de palabras indecentes, conversaciones necias, vulgaridades o chistes groseros. Habla de truhanerías o vulgaridades. En el 5:5 habla de avaricia. En el 5:18 habla de borrachera. Todo esto, ¿por qué, hermanos, por qué crees que Pablo le escribe a los efesios sobre todos estos pecados? ¿Por qué crees? ¿Porque no existe nunca entre el pueblo que se dice cristiano? ¿O porque de repente algunos muestran interés en las cosas de Dios, pero todavía tienen mucho que crecer? ¿Qué crees? ¿Por qué Pablo les da esta lista? Porque son pecados reales que se pueden vivir a veces en las iglesias cuando no estamos sometidos totalmente a Cristo. Necesitamos cuidar nuestras vidas. Por último, hermanos, en conclusión, vive en la luz. ¿Cómo muestras que eres un hijo de la luz y que eres del día y no de la noche? Viviendo en la luz. Practica lo que agrada al Señor. Quiero concluir compartiendo que ayer una familia querida de nuestra iglesia, algunos hermanos en Cristo queridos, me invitaron a unas cuevas que se llama The Ape Caves, que están aquí como a 3 horas hacia el sur, cerca de Battleground, Washington. Y fuimos con mi hija pequeñita, con mi esposa, y nosotros llevábamos una linterna. La única que encontramos, mi esposa, es una que le das así cuerda y le dejas de dar, y le digo, ay, Paola, me vas a traer todo el viaje así, y parece que ni con el celular ayuda. Unas cuevas muy interesantes, una formación rocosa de lava, y cómo se formó un túnel que dura 1,5 millas ese túnel por abajo de la montaña y de la tierra. Lo único que oraba, Señor, que no haya un temblor ahorita, por favor. Es el peligro. Total que ya cuando salimos de ese lado, y primero fuimos como 1 milla para un lado y todo despejado, una caverna grandotota, y caminamos de regreso como 1 hora o algo así, y había para el otro lado atrás de las escaleras, dice, pero eso está más difícil, eso uno tiene que recorrer boulders, ¿no? Que son rocas grandísimas. Dije, a ver cómo estará esta aventura, y nos llevamos a mi hija chiquitita. Y estábamos con nuestros hermanos, 2 de las hermanas facilitadoras de grupos de vida, nuestra hermana Connie, y estaba allí, y con su hija Galilea, y también estaba Sofía, que es también facilitadora de grupo de vida, con su papá, nuestro hermano Víctor, que trabaja en el Ministerio de Seguridad. Muy bonito a ver, porque íbamos platicando como hermanos en Cristo. Pero nos trajeron ellos una lámpara de trabajo, y cuando entrabas a la cueva estaba oscuro, no ves nada. Pero gracias a esas lámparas, cada uno de nosotros encendió su lámpara en su frente, y aparte el papá de Sofía traía una lámpara grandotota así de trabajo. Entonces podíamos ver todo. Y yo les decía, justo mañana voy a predicar que somos del día y de la luz y no de la noche y de la oscuridad. ¿Qué sería estar en esta cueva si no pudiéramos ver nada? Porque así como ves, es oscuridad total. Y imagínate andar por 1 milla o 1,5 millas, algo así, entre rocas y rocas, y algunas tienes que subir. De hecho me duele, nada más levanté así la pierna y me duele, y tienes que subir, y algunas están bien difíciles. Por ejemplo, ahí estaba nuestra hermana Connie, que estaba Víctor tratando de estar desde arriba así para subirla, porque la roca le llegaba aquí, estaba ella y tenía que tratar de escalar. Y me llamó la atención cómo en la oscuridad la luz hace la diferencia. Y yo les dije, ¿qué haríamos si no tuviéramos luz? Y me dijo nuestra hermana Sofía, hay gente que ha viajado desde lejos, y creen que con su celular van a poder y no pueden. Entonces empiezan y se regresan, porque es peligroso estar ahí sin poder ver. Te puedes cortar con las rocas, tienes que pasar rocas altísimas, pero como traía la luz aquí, donde quiera que yo iba siempre veía. Y pensaba, así es Cristo en nuestras vidas. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tomamos decisiones de vida, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en tu trabajo, decisiones económicas, etapas difíciles que pasamos donde no sabemos qué hacer, pero como estamos conectados con Cristo y con la luz de su palabra, es como que traes una lámpara, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino, porque los principios de Dios guían tu vida para tomar decisiones sabias, para saber cómo responder a la gente conflictiva en tu familia o en tu trabajo, para saber pedir perdón en el matrimonio cuando se lastiman, para saber cómo guiar a tus hijos, de cuidarlos de la pornografía, del pecado, del acceso demasiado a la tableta y lo que están viendo, y tomas rol activo y les instruyes sobre la sexualidad, sobre las drogas, sobre el pecado, sobre la necesidad de Dios. Es como traer una luz
Pero mucha gente anda por ese túnel de la vida, en depresión, en adicciones, en pecado, raspados, golpeados, sangrando, perdidos, no saben ni para dónde está la salida, porque no tienen la luz que tú y yo tenemos en Cristo y en su palabra en nuestras vidas. Recuerda, tú no eres de la noche, eres del día. No vivas como si no fueras cristiano, vive como un hijo de Dios. Y me puse a pensar que cuando yo iba solito con la luz adelante, se veía, pero cuando íbamos todos caminando hacia el frente y cada uno con su lámpara y el papá de Sofía con su lámpara grande, todo se veía iluminado, porque eran muchas las lucecitas pequeñas alumbrando, porque estábamos juntos. Y me quedé pensando, así es la iglesia de Cristo. A veces podemos venir desanimados, arrastrando la toalla, a punto de tirar la toalla, pero llegas y ves otros hermanos, hermano, ¿cómo estás? Llegas a tu grupo de vida, vamos a orar por ti. Y es como muchas lucecitas alumbrando, y el lugar se ve, la vida se ve iluminada, porque corremos la vida cristiana junto a otros cristianos que también dejan la luz de Jesús brillar en ellos. Y a veces hay obstáculos grandes, como en este caso, que no puedes tú solo. Si hubiéramos llegado solos, hermana Connie, si está ahí por ahí, perdón, pero no, quizá yo creo que no lo hubiera logrado. No, y yo tampoco quizá, porque estaba ahí Víctor arriba, y cuando Víctor hizo eso con la hermana Connie, que no podía subir, yo también me puse a un lado y agarré a Víctor, porque tenía amarrado esa mochila, y lo agarré también fuerte, y del otro lado estaba Sofía, 2 manos, y todos nos unimos para ayudar, y ya subió la hermana Connie. Fue una aventura bonita, interesante, ando todo dolorido, eso sí. Aquí tengo una raspada aquí con sangre, ando todo dolorido, pero le voy a decir algo. Fue una aventura que yo no hubiera ido solo con mi esposa, y llevamos a mi niña de 4 años, que va a cumplir 4, y Sofía la llevaba a un lado, y luego se la pasaba a Víctor, y luego llegaba y llegaba yo, la llevaba, luego mi esposa, y la llevábamos de una piedra en otra, y ella en lo que podía. Pero increíble que con una niña de 3 años hicimos un recorrido de un túnel de más de 1 milla, roca tras roca tras roca, y rocas altísimas, difícil. De repente se cerraba una caverna. Yo nada más decía, Señor, que no tiemble, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo es que les dije? Recuerdo la frase en inglés: It takes a village to raise a child. Se necesita una aldea para criar un niño. Gracias a las ayudas de todos, entre todos, esa niñita salió del otro lado como si nada. Y en el camino salimos y teníamos que regresar media hora caminando, y se nos duerme. Así que la tuve que llevar así, y luego mi esposa, ayúdame. Y le digo a mi esposa, no solamente me duelen las piernas, ahora también me duelen los brazos. Así que, a ver cómo predico mañana. Pero ¿cómo le hizo? Porque entre todos nos ayudamos. Hermanos, eso es la iglesia. Ayudémonos. Cuando tú ves un jovencito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo puedo orar por tus hijos? ¿Cómo puedes orar tú por los míos? Hay que apoyarnos como iglesia, ayudarnos a que nuestros hijos crezcan en el camino del Señor. Ese es el poder de la luz de Cristo. Si solamente hay alguien con una lamparita, es todo oscuro. Pero si todos nos ponemos la lámpara y la luz de Jesús, vamos a dejar que la luz de Jesucristo alumbre. Hermanos, no somos de la noche ni de la oscuridad. Como hijos de Dios somos del día y de la luz. No vivas en la oscuridad que a veces permites a Satanás tomar control de tu corazón. No te hundas en la depresión, no te hundas en sentimientos de amargura, de pecado, no te refugies en adicciones destructivas. No pienses en ser infiel a tu esposa, a la mujer que Dios te dio, o a tu esposo. Vive en la luz, porque somos de la luz y del día, no de la noche ni de la oscuridad. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que estamos en la luz de Cristo, que tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, la luz del mundo. Y te tenemos en nuestra vida para no vivir una vida esclavizada al pecado, andando en malas palabras, en malos pensamientos, en malos caminos, viviendo con valores torcidos que no reflejan la luz de Cristo. Señor, ayúdanos a reflejar tu luz, porque hay mucha necesidad de la luz de Jesús, Señor. Que tu luz toque corazones y vidas y llegue, Señor,
a los confines de la tierra, a nuestras familias, para que la gente te conozca, te ame y te sirva, Señor. Ayúdanos, Padre, así como estamos, y Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, y tú quieres decir, Señor, gracias porque hablaste a mi vida hoy. Yo quiero vivir, Señor, en tu luz, quiero reflejar tus valores, quiero reflejar en mi comportamiento, en mis actitudes, en cómo trato a mi familia, en las cosas que permito en mi corazón. Quiero que tu luz brille, Señor, y renuncio a las tinieblas, Señor, porque quiero hacer tu voluntad. Si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, levanta tu mano, dile, Señor, aquí está mi vida. Dios te bendiga, querida hermana, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Vidas que quieren entregarle su corazón, el control a Cristo. Y si hay alguien entre nosotros que no conoce a Cristo, habrá una persona que dices, pastor, yo he estado en oscuridad, necesito al Señor en mi vida. Hoy quiero que sea el día que ore y le diga a Dios, yo quiero comenzar a seguirte. Yo quiero conectarme en los estudios de integración, en el discipulado. Quiero aprender a caminar con Dios, a saber qué es la salvación, cómo orar, cómo leer la Biblia. Yo quiero estar en la luz de Dios. Hoy quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguna persona con valentía ahí en tu lugar? Todos están orando. Levanta tu mano. Desde acá solamente estoy viendo yo. Levanta tu mano, sea alguien que dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús hoy. Que Él tome control de mi corazón. ¿Habrá alguna persona? Si todos somos cristianos, hay una persona. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Valió la pena este mensaje porque alguien pasa de muerte a vida. Por favor, esa persona que levantó su mano, pase al final al centro de conexión, hable con alguno de nuestro staff, de algunos de nuestros voluntarios, para que podamos orar por ti y guiarte en una oración para que confíes en Jesús. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Señor, sé exaltado y glorificado, y que tu luz brille en nuestros hogares, nuestros corazones y familias. Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas, que dejemos, Señor, que seamos diferentes al mundo y que tu luz alcance a aquellos que se encuentran en tinieblas. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.